Bueno, pues damos inicio a la tercera sesión de presentación de casos eh, que se suspendió hace un mes por el problema de Venezuela, de la tragedia que vivieron los hermanos venezolanos, pero bueno, hoy reanudamos nuevamente y bueno, pues comiencen con la presentación como tengan planificado y bueno, ya están los comentaristas listos y cualquier cosa eh, que tengamos les podemos no interrumpir, sino comentar enseguida. ¿Ok? Vamos adelante, pues Ingrid, comienza. Bueno, muchas gracias a los asistentes. El día de hoy, como dijo Rogelio, ya se había suspendido esta sesión por el problema de Venezuela que coincidía esa misma semana. Pero bueno, tenemos que seguir en esta oportunidad primero quiero agradecer a la doctora Yolanda Colorado que no se puede conectar porque está en el aeropuerto, porque estaba en la actividad de Bolivia, que fue la organizadora de este evento como presidente de la sociedad salvadoreña. Y hoy tenemos dos casos de dos hospitales diferentes, reversión de Harman y abordaje de George Mason. Los residentes encargados de esta actividad van a ser el doctor Belisario Lobo del Hospital Nacional, doctor Juan José Fernández de Sacamil y la doctora, por el otro lado, la doctora Fabiola Sosa y la doctora Jessica López del Hospital General del Seguro Social. Eh, Tenemos tres profesores invitados. Vamos a disculpar al doctor Centeno, que era el que teníamos inicialmente, pero gracias al doctor Sergio Cervantes por asistir y colaborar con los residentes. El doctor Sergio Cervantes es del Hospital Civil de Guadalajara en Guadalajara. El otro de los invitados es el profesor doctor Juan Darío Puerta de la Clínica El Rosario y de la Clínica Las Américas en Medellín. Y el tercer invitado, expresidente de la LAP, el doctor Francisco Abarca, que es el director del Centro de Coloproctología y Piso Pélvico del Omni Hospital en Guayaquil. A partir de este momento, los residentes son los encargados de moderar su sesión. Ustedes mismos harán las preguntas pertinentes a los invitados y bueno, dirigirán la sesión. Mucha suerte y cualquier cosa, estamos aquí a la orden para intervenir y ayudarlos. Si por casualidad existe alguna pregunta o alguna intervención, eh, que quieran hacer cualquiera de los asistentes que no tienen derecho en este momento a voz, pero si hay algo que realmente sea contributorio a la actividad, pues por favor me pueden escribir por un mensaje y se decide darles la palabra también. Entonces, adelante el primero de los residentes que va a presentar el caso. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Belisario Lobo, residente de tercer año de coloproctología del Hospital Nacional Sacamil, San Salvador, El Salvador. Comenzando con el caso, es una resolución quirúrgica de divertículo de Meckel durante una reversión de Harman. Es el tema. Como primero, nosotros las reversiones de Harman evaluamos cada caso, vemos si se puede hacer abierto o por videolaparoscopía. En el que estamos viendo en este momento una reversión de Harman por videolaparoscopía. Como vemos, liberamos el muñón rectal. Posteriormente vemos si los cabos llegan para posteriormente hacer el descenso cuando hacemos el desemplazamiento de la colostomía y posteriormente el grapeo con la engrapada circular. Cabe recalcar, no todos los procedimientos los hacemos por video, no todos los pacientes son como equipo multidisciplinario, ¿no? En este caso, el caso clínico es un paciente masculino de 35 años de edad. Al paciente anteriormente lo habíamos visto
15 días antes de la cirugía en la consulta externa, con dolor abdominal de leve intensidad, además de sensación de plenitud temprana en ocasiones, distensión abdominal ocasional. Se evaluó en el momento, no tenía ningún síntoma de irritación peritoneal, no había rebote, y le damos un TAC para evaluarlo. El Posteriormente, a los 15 días, el paciente comenzó con dolor en abdominal de fuerte intensidad, proceso febril y cabe recalcar, el dolor era a nivel de la fosa ilíaca izquierda. Entre los antecedentes del paciente, hipertensión arterial crónica y apendicectomía lateral en el 2022. En cuanto al examen físico, una presión arterial de 140/90, frecuencia cardíaca de 140 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 20, temperatura 39,2 grados centígrados, saturado 97%. El abdomen sí estaba distendido, el peristaltismo estaba ausente, sí había un dolor marcado en fosa ilíaca derecha e izquierda y estaba presente el signo de rebote. En los parámetros de laboratorio alterados están los glóbulos blancos de 17.160 con 81% de neutrófilos y una PCR también alterada de 11,4. Posteriormente, el paciente se dio plan de pasar a sala de operaciones. Antes, en el TAC que le habíamos tomado, está acá, lo reportaban como un Hinchi 1B previamente, el TAC que había sido 15 días previos. Decía que había nada más engrosamiento de las asas, también de la extracción de la grasa pericólica. No reportaba ninguna alteración, no reportaba colecciones ni nada. Este fue el TAC previo a la cirugía. Posteriormente, al paciente se le dio plan de la paratomía exploradora y se le realizó un procedimiento de Harman. En este caso, les pregunto a los moderadores que están conmigo qué hubieran hecho en este momento. Al paciente lo que le hicimos fue nada más la sigmoidectomía, más la colostomía. No se hizo la anastomosis porque las asas estaban bastante dilatadas, el hueco pélvico y las correderas paretocólicas estaban con bastante pus. O sea, una enfermedad diverticular del colon complicada, en este caso que fue complicada, una diverticulitis aguda por patología diverticular, un hinche 3 posiblemente, porque había push, según me comenta usted. Le han hecho un abordaje por laparotomía abierta, no sé por qué lo hicieron por vía laparoscópica, bueno, eso ya no es el puntual de esto, pero nosotros, que yo creo que sí vamos a presentar con Paco ya una estadística en relación al abordaje de las patologías diverticulares del colon. Muchas veces es imposible porque existe un diverticuloma, que es un plastrón adiverticular muy grande. Muchas veces tenemos que abrir porque es imposible liberarlo por vía laparoscópica porque muchas veces puede estar adherida al ureter y a veces es mejor abrir al paciente en este caso. Pero más del 95% de los pacientes nosotros anastomosamos primariamente. No importa que haya pus en la cavidad abdominal, inclusive fecal, a menos que el paciente esté en muy malas condiciones, donde el anestesiólogo nos apure para para no hacer la anastomosis. Pero no indica que no vamos a dejar una protección de eso. Nunca dejamos colostomía, casi nunca, porque la colostomía, un 50% de ellos, no se puede revertir la colostomía y el paciente se acostumbra a vivir con ello. La mayoría de ellos, casi todos, les hacemos una ileostomía en asa, que es de fácil cierre, y una vez que se comprueba que la anastomosis no ha fallado, y si por haber circunstancia falló un poco, a menos que haya demasiada cantidad de pus de acuerdo a a la tomografía computada que se le haga, que se puede infelizmente ahí reabrir al paciente, pero no debe suceder eso con un paciente bien lavado de la cavidad abdominal, cavidad peritoneal, hacer la anastomosis primaria y esperar ya que se recupere el paciente 3 meses por lo menos o 4 meses para hacer el cierre de la estomía, que es tan fácil hacerlo. En ASA se trabaja en esa misma área. Ese es mi punto de vista. Pero la colostomía, como se dice, es Harman salva vidas. Independientemente de quién lo haga,
más que nada en la vía de emergencia, porque generalmente el residente es el que ve ese caso. Y muchas veces no se ve en la parte especial de que, déjeme, para que me vean, ¿cierto? ¿No? Que no me, sí, sí, ya. Y entonces esa es la parte especial. Y yo considero que la experiencia no es un accidente, y si usted tiene un cirujano de guardia bien formado y preparado, la anastomosis primaria no implica ninguna cosa anormal, sino segura, en buenas manos, bien preparados, con estas grapas circulares que hay ahora, con el contour, si es que la cirugía se hace abierta, pero es excelente la parte laparoscópica. Yo cada vez menos hacemos colostomías, cada vez tratamos de, y más que nada, cuando son electivas, nunca se deja colostomía ni ileostomía en asa, a menos que veamos que la anastomosis ha sido muy baja. A la final comprobé que hubo una pequeña fuga cuando hicimos la comprobación posteriormente a la anastomosis. Es posible por el temor que se vea una fuga y hay una peritonitis, le dejamos la ileostomía en asa. Entonces eso lo quería aportar, ¿no? Que generalmente hay que acostumbrarse a hacer una anastomosis primaria, aunque el paciente únicamente no es solamente que esté en muy malas condiciones donde tenemos que apurar. Esa es la parte especial que yo considero, eso es lo que le puedo aportar yo. Gracias, doctor. Fíjese que en este caso el paciente Doctora, sí, ¿puedo hacer una pregunta? Yo soy Roberto Portillo, médico staff del Hospital Sacamil. Quizás el doctor Lobo quizás no ahondó un poco en cuanto al estado clínico del paciente en el momento de la cirugía. Presentó inestabilidad hemodinámica y le tuvieron que poner aminas al momento de estar haciendo la resección. Entonces, se decidió en ese momento realizar mejor la colostomía para estabilizar mejor al paciente y finalizar el procedimiento lo más antes posible, ¿verdad? No sé si, o sea, cuando se le colocó las aminas, se estabilizó, ¿verdad? Sin embargo, no sé si ustedes cuentan esto como un factor para no realizar la anastomosis y realizar el procedimiento de Harman. Y otra pregunta, eh, ¿qué pacientes consideran o determinan ustedes candidatos para hacer un lavado laparoscópico en un HG3, doctor? Hable, Bueno, doctor te Puerta. cuento. Después hablo yo. Yo, a ver, yo todos los enfoco. Uno, casi todos estos pacientes los están viendo operando cirujanos generales de guardia, etcétera, ¿no es cierto? Pero yo también opero por la práctica privada que tengo. Muchos pacientes me buscan y voy y los opero en estas circunstancias. Siempre empiezo laparoscópico. Y yo he lavado abdómenes con Hinchi 3, con material purulento en toda la cavidad y lo he terminado laparoscópico. Casi siempre, como decía el doctor Abarca, yo casi siempre hago anastomosis, ¿sí? Pero obviamente, para mí el factor más importante es la inestabilidad hemodinámica. Por ejemplo, en ese paciente que describieron ustedes, o en este paciente que es la presentación de este caso, yo también hubiera hecho lo mismo. Lo más rápido posible, no anastomosis, porque de todas maneras me toca colocar los estribos y todo esto para poder hacer para hacer la grapadora, pero yo siempre lo enfoco con la paroscopia, siempre lavo toda la cavidad, siempre trato de hacer una estomosis y hacer ileostomía de protección, pero cuando tengo un paciente con inestabilidad hemodinámica, ahí sí trato de hacerlo lo más pronto posible. Gracias. Es lo que yo dije, no, a menos que el paciente esté inestable, esté en muy malas condiciones, pero independientemente de la pregunta, como dijo el doctor que expuso el tema, si el paciente se estabiliza, porque puede haber casos en donde puede haber una baja de la presión, a menos que el paciente esté sangrando, el paciente sea muy añoso, esté muy séptico. Pero si veo que el anestesiólogo me dice, doctor, continúe, que hemos estabilizado al paciente, el anestesiólogo manda allí y nos ordena a nosotros porque tenemos la seguridad que él está al lado nuestro, entonces podemos sí continuar con la anastomosis primaria. Y con la hilostomía ahí sí, con una hilostomía siempre de protección. Entonces, la inestabilidad está en relación en sí o no, dependiendo
de qué estado entró el paciente, si entró con un shock séptico, si el paciente se le bajó la presión porque una hemorragia, o que el paciente sufrió por alguna cuestión cardíaca porque el paciente tiene unos antecedentes patológicos personales muy que lo hacen que sea inestable, es la condición especial de hacerle una colostomía y un cierre a los Harman. Y como yo les dije siempre, esos pacientes que llegan, el 90% llegan a emergencia en los hospitales públicos. El que ya nos busca, o sea, porque nos conoce, se los opera privadamente, pero el paciente no hace mal al residente en hacer una sigmoidectomía y una cirugía de los Harman, porque él, ya les he dicho yo que la colostomía Harman vino por eso, ayudarnos, porque salva vida, definitivamente. Si no puede hacer la anastomosis primaria, haga el Harman, que está bien hecha la cirugía. Eso no hay ningún problema. Muy amable, un gran saludo a todos acá desde Guadalajara, Jalisco, México. En las imágenes que proyectan yo veo que tiene una perforación, supongo que es sigmoides, hacen la Sí. sigmoidectomía y le dejan una ostomía con Harman. ¿Me equivoco o así fue? Así fue, doctor. Bien, supongo que por la pus que encontraron, pues aspiraron, coincido con que hay que irrigar y lavar muy bien. Pero para nada encontraron otra cosa, no hubo más hallazgos. Sí, sí, doctor. Eso es lo que iba a hablar en este momento. Encontramos Ah, en ok. hallazgo incidental a 4 metros del ángulo de Trace, un divertículo de Meckel. Bien, bien. Solo que en este momento nosotros no le hicimos nada, sino que Ok, solo nada más bueno. fue el procedimiento de Harman. El divertículo de Meckel lo dejamos tal como estaba, por la misma contaminación que había a nivel de cavidad abdominal. No sé en este caso si usted ha tenido algún caso similar o ha escuchado o ha estado con un caso similar de un divertículo de Meckel de forma incidental, además de Sí, en lo enfermedad diverticular complicada. sí, de hecho, este, pues como lo hemos encontrado en procesos apendiculares, pero pero más que hallazgo, como diferencial, que el apéndice está sana y nos encontramos un divertículo y es lo donde hacemos la resección. Y también recordemos que hay tumores del estroma gastrointestinal que semejan mucho a un divertículo de Merkel. Entonces, pues está ese diagnóstico diferencial también. Ahí, si hacerle o no hacerle, pues también hubiera dependido mucho, como lo hicieron ustedes, que si el paciente pues, estaba inestable, pues no te da tiempo de hacer muchas cosas. Pero si vemos que es un foco de infección, también el divertículo, que nos puede generar, estar desencadenando una peritonitis secundaria, pues también hacemos esa resección. Este, aquí, pues ahora sí que creo que actuaron en relación a la inestabilidad del paciente. Sí. En relación al divertículo de Meckel, yo creo que el dicho nuestro que dice prima un non nocere, ¿verdad? Primero no hacer daño, resolver la patología, no hay afección del divertículo de Meckel, ¿para qué retirarlo? Yo también encontré en cirugías divertículos de Meckel, no los retiramos, los dejamos allí porque puede haber una complicación, porque hay que resecar, hay que hacer otra anastomosis. A la final tenemos éxito en la patología diverticular y vamos a fracasar en la cirugía. Acuérdense bien que el paciente Tancredo Nemes se operó de una enfermedad de un divertículo de Meckel, estamos hablando hace muchos años. Ni siquiera llegó a posicionarse como presidente del Brasil. Fue sometido a diferentes, porque le dio una, creo que en Singapur, por allá, le dio una peritonitis, se perforó el divertículo de Meckel, el paciente sufrió y terminó muriéndose y nunca haciendo la presidencia. La cirugía es una anastomosis, ¿no? Que tiene sus razones, si se obstruye el divertículo de Meckel, si sangra el divertículo de Meckel, si se perfora, es la única condición para hacer una cirugía. Continuando con el reporte de histopatología de la pieza que mandamos, como podemos ver, era una enfermedad diverticular complicada, entre paréntesis diverticulitis perforada, con una peritonitis subaguda y una hiperplasia folicular de 9 ganglios linfáticos. No había malignidad en lo examinado.
Posteriormente, a nuestro paciente, después de 3 meses de haber hecho el procedimiento, le hicimos la videocolonoscopía, en lo que nos reportaba nada más 20 centímetros desde el margen anal. No había nada más, no habían divertículos, solo una colitis por defuncionalización, y además a través del cabo de la colostomía encontramos un divertículo nada más en colon ascendente de base ancha. Posteriormente a nuestro paciente lo preparamos para una reconstrucción de tránsito intestinal, y como podemos ver acá, el divertículo de Meckel que habíamos hablado anteriormente, que estaba a 4 metros del ángulo de trace, como podemos ver, base delgada, más o menos unos 8 centímetros de longitud. Cabe recalcar, en este momento que hicimos la anastomosis, bueno, la reconstrucción de tránsito intestinal, el divertículo no estaba inflamado, no tenía cambios ni nada, nada, nada. Nosotros hicimos aparte la anastomosis colorectal, como pueden ver acá, las zonas de anastomosis. Hicimos la resección del divertículo de Meckel. A todos nuestros pacientes, nosotros le hacemos una colonoscopia intraoperatoria, al 100% de los que hacemos reconstrucción de tránsito intestinal, en la anastomosis colorectal, como podemos ver acá en el video. No sé si ustedes, con el momento de hacer las reconexiones, las reconstrucciones, le hacen colonoscopia intraoperatoria a sus pacientes, doctores. Sí, sí lo hacemos nosotros. Tenemos el colonoscopio, lo llevamos ¿cómo se llama? Es mucho mejor, es excelente, porque Ujú. aparte de la anastomosis también inflamos aire y vemos si no hay fuga de la Fuga de pus. anastomosis también. Así es. Sirve para las dos cosas. Sí, también lo hacemos, solo que la resección del divertículo no tomamos un segmento tan amplio. Pero bueno, eso lo platicamos Ya ahorita. fue criterio de Dios sacarlo. Bueno, ya gracias a Dios no se complicó el paciente. Bueno, también hacemos colonoscopia intraoperatoria, incluso tenemos un trabajo comparando las colonoscopias intraoperatorias con la técnica de simplemente insuflar el recto, y ese trabajo lo tenemos publicado. Hacemos colonoscopia intraoperatoria porque tenemos la posibilidad de hacerlo. Y una cosa muy importante, porque como también tenemos gente en personal en entrenamiento, les recomendamos que tengan muy en cuenta esos muñones cortos que dejan de recto, son muy difíciles de operar. A mí cuando me llega una cirugía para reconectar, que generalmente ahí se nos la mandan los coloproctólogos, de pacientes que de pronto han fracasado en la primera reconexión y quedan esos segmentos muy cortos de recto, un mundo rectal muy corto, es tremendamente difícil. Me he reconstruido rectos que apenas se han dejado 6 centímetros desde el margen anal. Es una cirugía muy dispendiosa. Yo en esos casos, después de haber visto que habían lesiones diureteres a todos los pacientes que son con segmentos de rectos muy cortos y que veo que tuvieron en reintervenciones y que se les filtró la anastomosis de reconexión del Harman, ¿no es cierto? Generalmente el urólogo le pido que me catetericen los ureteres por esa razón, pero siempre le pido a los personal que es el primero que atiende a este paciente, que ojalá tengan en cuenta que estos pacientes van a reconstruirse después y que va a ser una cirugía muy dispendiosa para el colorectal que le toque un muñón rectal corto. A nuestro paciente, como les decía, se le hizo la reconexión del tránsito intestinal. Aparte de eso, la resección del divertículo de Meckel, y se abocó una ileostomía. No hicimos la anastomosis de los cabos del intestino delgado, sino que abocamos la colostomía en escopeta. Y al momento el paciente ha evolucionado satisfactoriamente y está a la espera de bueno, del cierre de la ileostomía. Bueno, ahí yo hablo, se dan cuenta a que eso sometió el paciente por resecar un divertículo de Meckel que no estaba comprometido. Dejar al paciente de nuevo ostomizado. Yo creo que ahí la experiencia, digamos, de querer, como se dice, me decía un profesor, ser gimnasta quirúrgico, sacar a lo que no se debe.
dejarlo in situ nomás. Pero de todas maneras no se complicó porque le sacaron las dos aseostomías. Aparte de eso, están ustedes protegiendo allí ya tanto la anastomosis que hicieron de la reconexión de la colostomía como lo otro. Yo sí creo que fue innecesario hacer la resección del divertículo de Meckel. Es mi opinión. Hola, Gracias, doctor. doctor. Buenas tardes. Sí se decidió hacer la resección, doctor, porque realmente en un inicio la anastomosis colorectal, como decía el doctor Puerta, la realizamos un poco bajo, recto bajo. Entonces, a manera de protección, quisimos hacer una ileostomía y aparte de eso, el divertículo sí tenía ciertas características que nos hacían pensar que podía tener tejido ectópico, era el divertículo más o menos arriba de 3 centímetros, 4 centímetros, ¿verdad? Era un sexo masculino, ¿verdad? Estaba menor de 50 años, entonces por eso se tomó la decisión de hacer la resección. No sé si Lobo tiene la biopsia, no sé si se la vas a compartir, Lobo, ¿verdad? En donde Sí, doctor. sí se evidenció la presencia de tejido ectópico gástrico y pancreático. Entonces, este tejido a veces aumenta un poquito más la frecuencia de una ulceración y una perforación de un divertículo de Meckel. Por eso fue la razón que nosotros, la decisión de hacer la resección, doctor, del divertículo propiamente. Bueno, yo sigo pensando que fue innecesario. Que usted va a encontrar tejido ectópico, es que lo hay, pues no. Así es el dietípico de Meckel, sangra por esa razón. Pero bueno, ya se lo hizo y como les dije a ustedes, ya le sirvió hasta de protección de la cierre de la colostomía. Entonces, bueno, ya no se complicó, no quiero criticar que está lo que hicieron, pero yo sí seguiré pensando que no debió haberse sometido a esa cirugía. Sí, fíjese que nosotros Bien. también nos decidimos por eso porque cumplía, bueno, en ese momento 3 de los 4 criterios de la clínica Mayo para hacer la resección o no del divertículo. Que nos habla de que el paciente era menor de 50 años, sexo masculino, que tiene siempre como que mayor predominancia a presentar que se complica un divertículo, y la longitud que era mayor a 2 centímetros, como nos decía el doctor Portilla. Aparte de para proteger la anastomosis colorectal, fue que decidimos también hacer la resección y anastomosis. En la primera Sí, cirugía si me nosotros permites, no tocamos nada del divertículo porque hay unos criterios que nosotros... Luego, el ¿Mande? doctor Cervantes quiere hablar. Perdón, perdón, doctor. no hay problema. Tal vez la propuesta nuestra sería, si lo vas a hacer, cortar solo el divertículo como podría decirse en otras palabras, una amputación y hacer un cierre primario de ese, de ese intestino delgado sin tener que hacer la resección así como le hicieron. Sería la única observación. Lo harías mucho más rápido y también disminuyes riesgos al paciente. Pero aquí a mí me surge una duda. ¿Cuánto tiempo pasó de la primera cirugía a esta que hacen la resección? ¿Cuánto tiempo pasó? Aproximadamente 7 meses, doctor. Ah, caray. ¿7 meses de la primera cirugía a la De la resección primera. del divertículo? Órale. Sí, creo que se pudo haber planteado, digo, yo pensé que había sido en pocos días, pero está bien. Pues, espero que el paciente esté mejor. Sí, está evolucionando bien, doctor. Bueno, ya evolucionó bien. Ahorita estamos a la espera de ya programarlo para el cierre de la ileostomía. Bueno, como les seguía explicando, las contraindicaciones de la extirpación que nosotros encontramos para hacer la extirpación del divertículo Meckel en la primera cirugía es que fuera una peritonitis localizada o difusa, o una peritonitis gangrenosa o una apéndice perforado que hemos encontrado, traumatismos y pacientes ancianos. Como sabemos, después de los 50 años que se vaya a complicar un divertículo de Meckel disminuye más o menos hasta la mitad. En la segunda reintervención, nosotros nos guiamos por los criterios de la clínica Mayo, como les hablaba anteriormente, que lo que nos dice que fue de 4 criterios que se reconocían mundialmente,
que es la edad, el sexo, la longitud del divertículo y si hay anormalidad macroscópica. Nuestro paciente cumplía tres de los cuatro criterios, que la edad menor a 50 años, masculino y el divertículo que sí estaba mayor a 2 centímetros. Lo que sí no encontramos fue una masa o un engrosamiento o la banda epitelina. Y también es una pequeña escala que nos habla acerca de la escala de Rodin, que prácticamente es lo mismo que los criterios de Mayo, solo que en ellos no se ven, no toman en cuenta como prácticamente lo macroscópico. Porque nos dice que posteriormente después se ve al examen microscópico si sí tenía o no tenía la normalidad microscópica. Yo quiero seguir insistiendo de que si usted va a una cirugía de un cierre de colostomía y va a hacerlo y se encontró con eso y ya plantea otro procedimiento, entonces hablemos de colostomía y resección de divertículo de Meckel, ¿cuándo y por qué hacerlo? Que no es la cosa que estamos hablando aquí, discutiendo, ¿verdad? Ya lo hicieron porque le encontraron, pero ese paciente, y sigo insistiendo, no cumplió el criterio para hacer otro tipo de cirugía. Debieron esperar hasta que mejore su cuadro clínico y si se presentaba alguna vez alguna complicación, habría que operarlo en ese entonces. Pero si el paciente más de 50 años no ha tenido ninguna complicación de su divertículo de Meckel y piensan que hay que retirarlo, no creo. Yo también he tenido pacientes que he operado a un colon y veo un divertículo de Meckel, yo lo dejo allí. Yo, ¿por qué le voy a sacar un divertículo de Meckel? Lo dejamos porque está viviendo con su divertículo. La única causa, la mayoría de ellos sangran. Rara vez se perforan y uno piensa que es una apendicitis, como dijo el doctor Cervantes. Y ahí tendría que ver, revisar que no es apendicitis. Ahí lo vemos. No nos vamos desde el triángulo de Treys, sino que vamos desde la válvula ileocecal, 20 a 30, 40 centímetros de la válvula ileocecal, se encuentra el divertículo de Meckel. Yo no lo considero la válvula de Treys. Imagínense arriba medir 4 metros. Eso también es absurdo, pues, ¿no? Mide los 4 metros del ángulo de Treys. Y si esto ya prácticamente es la salida de la terminación del duodeno y el inicio del yeyuno. Yo no sé por qué lo midieron desde esa distancia. Se mide desde la válvula ileocecal hacia el hilo más distal. Bueno. Mira, aquí hay unas preguntas para terminar ya con este tema. Esta no la estoy entendiendo de la doctora Sandra Milena Gutiérrez. ¿Por qué se prefirió una colostomía y una cirugía de control de daños para poder, en lugar de, bueno, eso ya lo contestaron, ¿verdad? En lugar de hacer una anastomosis. El Por la doctor, inestabilidad hemodinámica, lo dijeron eso al principio. Ajá, el doctor Roberto no, el doctor perdón, Bertani quiere hablar también, quiere si le puedes dar la oportunidad para que hable. ya El va, Diego Bertani. déjame leer estas preguntas y ya le damos. El doctor Roberto D. pregunta, ¿por qué no intentaron hacer la reversión del Hartmann por la paroscopia? Y él considera que el Meckel le hubiesen colocado una engrapadora lineal y ya, era suficiente para la extirpación. Yo también preguntaría, independientemente de que estuviera a 6 centímetros el recto, esa reversión de Hartmann, ¿por qué iba a necesitar una ileostomía de protección? Cuando nosotros revertimos un Hartmann, no dejamos una ileostomía de protección. Es una cirugía electiva. Mientras el paciente no tenga ningún criterio diferente o algo que haya surgido dentro de la cirugía, no le vamos a dejar una ileostomía de protección. Pregunto para que eso también. El doctor Peter Pape, antes de la resección profiláctica de un MEC, antes era controversial, es un comentario. Hoy en día hay cierta tendencia a indicarla. En este caso, viendo la imagen con el cuello del divertículo no ancho y sin complicación, creo que una diverticulectomía era suficiente. Valenzuela Pérez, el doctor Morón, el doctor Valenzuela, Chuy. He tenido 3 casos similares, pero con tumor de colon sigmoides. 1 perforado y 2 sin perforación. Y a los 3 le hicimos resección con engrapadora lineal, solo en la base del divertículo. Además, justificación de la anastomosis colorectal baja no puede ser, ya que es por diverticulosis, no por cáncer. Bueno, esos son los comentarios. El doctor Maciel, la edad del paciente si era 35 años con el cuadro de diverticulitis.
Bueno, Y solo Berta. sigo yo con la duda, por qué esperan 7 meses? Regularmente de 4 a 6 semanas podemos hacer la segunda cirugía, pero no sé si fue una cirugía electiva o volvió a presentar abdomen agudo, o por qué tanto tiempo. Una cirugía electiva, doctor. Eh, Ok. prácticamente, como estamos en el sistema público, aquí es un poco más tardado, ¿no? Cuesta un poco más tarde lo de la cita de las colonoscopías, lo de los estudios y todo. Eh, y eso que agilizamos bastante el procedimiento del paciente. Porque si ya lo teníamos más que todo por la edad que tenía, que era de 35 años. Pero es más que todo por eso, doctor, no por nada más. No estaba en cuadro agudo cuando se Perfecto. pasó la segunda vez. No es que sea un Va, procedimiento. va, Ok, vamos gracias. a seguir porque el doctor que iba a hacer un comentario rápidamente, por favor, y vamos al otro caso porque Oh, nos hemos Hola, demorado mucho en este. hola, buenas noches. Muchas gracias por permitirme hablar. Quería hacer un solo comentario que me pareció importante. Había una pregunta de uno de los médicos de ahí que hablaba de el lavado peritoneal y a veces creo que es una opción que debemos tener en cuenta en un paciente que por ahí no está en el mejor estado o que estamos como este paciente joven, si no tenía una perforación, nosotros habitualmente lo que hacemos es hacerlo por cirugía laparoscópica. ¿Se escucha lo que digo, no? Perdón. Sí, doctor. Ah, nosotros habitualmente lo que hacemos a todos los pacientes los abordamos por vía laparoscópica. eh, le hacemos una prueba aeroneumática, que tenemos una forma de hacerlo. Si el paciente no está perforado, hacemos un lavado peritoneal y tenemos, a esta altura, tenemos alrededor de 35 o 40 casos donde solo el 15% terminan después en algún tipo de cirugía. Si hacemos, si hacemos resección, como dijo el doctor Abarca, intentamos hacer resección anastomosis, de acuerdo al estado del paciente, los protegemos. Y después con respecto a lo que decía ahí el doctor de la reconstrucción, hace un par de años presentamos un trabajo grande de reconstrucción, siempre tratamos de hacerlo, podemos hacerlo antes de los 2 meses, antes siempre se hablaba de 6 meses, 3 meses, nosotros por debajo de los 3 meses tratamos de reconstruirlo y de acuerdo a la edad del paciente, este es un paciente joven de 35 años sin ningún antecedente, nosotros no a todos los pacientes le hacemos colonoscopía. Y con respecto a lo otro que decían ustedes después de hacer la anastomosis, me llama la atención que sea una anastomosis tan baja en una enfermedad diverticular cuando, digamos, la indicación es hacer, digamos, obviamente depende de lo que haya pasado en la cirugía de urgencia, pero hacer la resección en la zona de nacimiento del recto o a la altura del promontorio. Entonces, la anastomosis en general no queda tan baja y no es necesario protegerlas, salvo que hayan tenido algún problema. Y lo último que quería decir, coincido con el doctor Abarca, creo que no hubieran mezclado cirugías y no hubiera hecho la resección de ese divertículo. Muchas gracias. Ok, buenas tardes. Perdón por ahí, por el problema con las diapositivas. Antes de empezar, también, bueno, un saludo y queríamos mandar un saludo a todos los compañeros venezolanos que sabemos que están pasando por una situación bastante difícil, han pasado por una situación bastante difícil, por lo que tuvimos que reprogramar la vez anterior y nuestras oraciones están con ustedes. Y a partir de eso ya continuar con nuestro caso. Nuestro caso es presentado por la doctora Jessica López Sánchez, mi persona, y la doctora Fabiola Sosa. Es un caso de un paciente con una fístula rectouretral y el abordaje que nosotros decidimos, que ya lo vamos a ir viendo más adelante, el abordaje quirúrgico George Mason. Bueno, en nuestro caso es un paciente masculino de 76 años, es un paciente conocido en el servicio de urología por la especialidad de urología, con un cuadro en estudio de una hiperplasia prostática con un PSA elevado en ese momento de 13 nanogramos, por lo cual ellos inician estudios en mayo de 2025, le realizan una biopsia prostática en el cual el resultado histopatológico se reporta con un adenocarcinoma de próstata.
por lo que se programa para cirugía, ¿verdad? Por parte de urología, el 14 de septiembre del año pasado se realiza una prostatectomía radical más una linfadenectomía bilateral. Posterior al procedimiento, el paciente consulta en sus controles con cuadros asociados a neumaturia, fecaluria, salida de heces líquidas y sospecha de que esto fuera orina a través del recto, ¿verdad? O el paciente manifestaba salida de orina a través del recto, líquido claro. Siguiente. Gracias, doctora. Como antecedente quirúrgico, el antecedente escrito, el antecedente de la prostatectomía radical laparoscópica, como hallazgos transoperatorios por parte del urólogo, tenemos que hubieron una próstata de 130 gramos, no había evidencia macroscópica de una enfermedad localmente avanzada, los recesos prostáticos estaban libres y no hubo una lesión rectal identificada durante el transquirúrgico según el reporte, ¿verdad? Como patología o reporte histopatológico final, tenemos que habían bordes quirúrgicos negativos, una lesión intraglandular y ganglios pélvicos negativos. Posterior a esto, el paciente es referido, siguiente, doctora, gracias, es referido con nosotros, el paciente referido en consulta externa, con signos vitales estables, con todos estos antecedentes que ya mencionamos, al examen físico, el paciente con una herida operatoria infraumbilical cicatrizada, el abdomen sin ningún hallazgo contributorio, al examen rectal tenemos un tono esfinteriano adecuado, en el sector anterior se palpa una lesión tipo papila de 2 centímetros del margen anal y además un defecto fistuloso anterior de aproximadamente 1 centímetro al mismo nivel. A la ampolla rectal con heces semilíquidas al examen físico en ese momento. Ahora, con todo esto que acabo de mencionar, nuestra primera pregunta es si en este escenario clínico, ¿qué tan frecuente consideran esta complicación tras una prostatectomía radical y cuáles son los principales mecanismos etiológicos implicados en su desarrollo? A ver, esta es una complicación que existe y que tiene un porcentaje de ocurrencia de un trabajo publicado este año por el grupo Grecar, ¿no es cierto? Que es un grupo francés sobre fístulas de este tipo, ¿no es cierto? Y ellos cogen muchos años y encuentran 72 pacientes y dicen que esto tiene una incidencia 0.2, 0.3 en prostatectomías radicales, ¿no es cierto? Pero también tienen en cuenta y dividen ese trabajo en que muchas veces pasa que no se dan cuenta en el intraoperatorio de la fístula, incluso dividen ese trabajo en pacientes que se reconoce la fístula tardíamente, consideran 30 días en su trabajo o tempranamente. Entonces, este es una complicación que sucede, tiene un porcentaje de ocurrencia que en este grupo traigo la referencia a este grupo porque fue de lo que yo revisé, de los que tienen mayor cantidad de pacientes y hacen no solamente este tipo de cirugía, sino otras también. Pero ya, la pregunta es esa, existe muchas veces que uno se imaginaría que siempre va a reconocer por qué no se reconoce en el mismo momento del transoperatorio todas estas lesiones. Hay un altísimo porcentaje de pacientes que no, como en el caso de ustedes. ¿Alguien más que le gustaría opinar acerca del caso? Ok, continuamos. Como complemento teórico de nuestro caso clínico, en efecto, tenemos que, de forma general, sabemos que una fístula rectouretral se define como una comunicación anómala que se presenta entre, claro, la porción distal del recto y el tracto urinario inferior, específicamente a partir de la uretra, ¿verdad? Esta tiende a ser una complicación que tiene una incidencia global, dependiendo, claro, del tipo de etiología que se asocie la presencia del mismo. Puede andar en cuanto a su origen traumático asociado a una cirugía, una incidencia global de aproximadamente el 0.53% de los casos. Considerar que el hallazgo ante este tipo de eventos, pues no se logra identificar transquirúrgicamente,
en algunos casos, y los pacientes presentan sintomatología una vez van a los controles de revisión postquirúrgicas. De hecho, la literatura nos dice que pueden haber manifestaciones tan tempranos como en los primeros 4 días o manifestaciones tan tardías que pueden llegar, por ejemplo, hasta los 2 años. Sin embargo, en nuestro caso clínico, el paciente manifestó sintomatología en los primeros 2 meses posterior al abordaje quirúrgico. Siguiente, pues. Acá traíamos un poco acerca de cómo englobar las causas asociadas a las fístulas rectouretrales de forma general. Podemos encontrarlas como congénitas y adquiridas. Dentro de las congénitas tienden a ser las asociadas, por ejemplo, a ano imperforado, que normalmente se abordan por cirugía pediátrica, pero también tenemos las asociadas de forma iatrogénica, donde principalmente la prostatectomía resulta ser una de las principales causas asociadas a la fístula rectouretral, no dejando de lado que también tenemos que en la aplicación de radioterapia, braquiterapia, los procesos inflamatorios neoplásicos también pueden ser factores asociados a una fístula rectouretral. Tenemos importante en cuanto a la fisiopatología y los mecanismos de formación de una fístula, claro que pueden incidir como factores de riesgo. El hecho de que cuando los tejidos ante un paciente que presenta un tejido maltratado, en el caso de que el paciente que ha recibido radiación, tienden a tener anomalías en cuanto a su circulación, son tejidos que tienden a dañarse, ¿verdad? Y por lo tanto pueden formar parte del mecanismo fisiopatológico que puede aumentar el riesgo de formación de una fístula. Y hacemos énfasis en eso también porque uno de nuestros criterios para tomar decisión de un abordaje York Mason es también conocer con el antecedente específico del paciente al que estamos involucrados para conocer una técnica quirúrgica adecuada de poderle proporcionar. En nuestro paciente, pues, como hallazgo característico, él manifestaba neumaturia, presentó también la presencia de salida franca de orina a través del recto y también, pues, la presencia de fecaluria. Claro, todo esto en su consulta de control postquirúrgica, que pues ya no es considerado un hallazgo de evolución postquirúrgica normal y que forma parte de los hallazgos asociados a una probable fístula rectouretral, que por consiguiente nos conllevó a nosotros a hacer diferentes estudios que nos pudieran caracterizar adecuadamente la presencia del trayecto probable fistuloso entre el recto y la uretra, ¿verdad? Así hicimos uso de diferentes estudios como la cistoscopía, una colonoscopía que vamos a ir viendo conforme desarrollamos el caso. Bueno, con respecto a lo que tenemos del caso y para continuar con el caso, con todos los hallazgos que nosotros ya tenemos hasta el momento y todo lo que sabemos hasta el momento del paciente, en un paciente con sospecha clínica de una fístula rectouretral, ¿qué estudios diagnósticos solicitarían ustedes y qué información esperan obtener de cada uno de estos estudios para poder decidir el tratamiento adecuado? Bueno, de todas maneras, estas fístulas se estudian con rectoscopia, se estudian con cistoscopia, estas fístulas, la resonancia da alguna información. Sí, básicamente, yo lo que he revisado básicamente son los estudios que más se hacen, aunque se pueden, de acuerdo con cada paciente, adicionar otros estudios, pero lo importante, es muy importante ver, y sobre todo para el tratamiento, los pacientes tienen radioterapia o no tienen radioterapia, porque eso depende mucho y yo sé que me estoy adelantando a la discusión del caso, pero es muy importante esto. Entonces, básicamente, esos estudios como parte inicial y ya de acuerdo con lo que las otras cosas que encontremos en el paciente, se adicionarían otros estudios. Gracias, Tita. Sí, coincidimos desde el punto de vista, por lo proctológico, pues por supuesto que la, la, la revisión, una rectosimoidoscopía o simoidoscopía flexible, y por
parte de urología que acabé de mencionar, que es un manejo integral con los urólogos, ellos también hacen la cistoscopía. Este, y es importante, si sigue habiendo duda, pues tiene uno que echar mano de imágenes, ¿verdad? Desde la urotag hasta las fistulografías, pero eh, pues tenemos resonancia magnética, tomografía, o sea, todo la- el abordaje diagnóstico, pero sí coincido con el doctor Puerta, pues lo que más nos va a indicar la pauta a nosotros, pues va a ser el abordaje endoscópico. Gracias. Bueno, para continuar con el caso, vamos a exponer los estudios que nosotros realizamos con el paciente. De entrada, el 1 de octubre, siempre del año pasado, se inicia con un cisto-ureterograma retrógrado, en el cual se evidenció en este estudio ya la presencia de una fístula recto-uretral y además se caracterizó localizada a 2 centímetros del margen anal, un defecto fistuloso similar al encontrado al examen físico, aproximadamente 13 milímetros, sin extravasación libre a cavidad abdominal. Siguiente. Luego también se realizó la cistoscopía por parte de los compañeros de urología, como ustedes muy bien mencionaban. Siempre en octubre se realizó la cistoscopía encontrando un trayecto fistuloso de aproximadamente 1.5 centímetros epitelizado, al igual que ellos describen en el examen rectal del estudio, que se palpa el dicho trayecto fistuloso que ya nosotros habíamos caracterizado al examen físico y también, y mencionan que durante el procedimiento se le coloca una sonda transuretral coaxial con el cual el paciente inicia un tratamiento de derivación de la urinaria con esta sonda, con el cual ya vamos a ir explicando más adelante cómo se mantiene y cómo se le da el manejo. Pero en este momento es cuando nosotros iniciamos con el uso de sonda transuretral, ¿verdad? Y como diagnóstico definitivo, la presencia de la fístula rectouretral. Siguiente. Acá traemos una imagen de la cistoscopía, cómo se había realizado. No sé si nos puede ayudar ahí, doctora, para darle. Aquí podemos evidenciar en la imagen de la cistoscopía cómo los compañeros de urología pudieron evidenciar el trayecto fistuloso o el defecto que podemos evidenciar en la imagen, al igual que en la fotografía anterior, que ya tenemos un trayecto epitelizado bastante grande, 13 milímetros, y ahí podemos dirigirnos con los catéter open-end que ellos habían dejado a cuánta distancia tenemos ahí el trígono vesical, ¿verdad? Que también es muy importante a la hora de caracterizar y visualizar todas estas patologías. Siguiente. Ese es el mismo. Sí, solo que se volvió a reproducir. Ahí. Bueno, luego, a principios de noviembre, nosotros ya realizamos la colonoscopía también por parte del Servicio de Coloproctología, en el cual se realizó una colonoscopía completa sin evidenciar hallazgos contributorios en todo el trayecto, a excepción de que a más o menos 2 centímetros, 3 centímetros del margen anal se observa la presencia de un orificio fistuloso, como podemos ver ahí en las imágenes, como ya lo habíamos evidenciado en los anteriores estudios, ¿verdad? Siguiente. Entonces, una vez caracterizando específicamente lo que nos conlleva a la discusión de este caso, pues necesitamos clasificar el tipo de fístula frente a la que estamos con ese tipo de paciente. Recordemos que es un paciente que llega a la consulta con síntomas que persisten de neumaturia, fecaluria y la salida franca de orina a través del recto, en donde su manejo inicial, claro, la derivación urinaria por parte de urología y que pues de forma integral nos interconsultan a nosotros para saber qué abordaje adecuado podemos hacer en este paciente para poder reparar pues este defecto o este trayecto fistuloso entre el recto y la uretra. Importante considerar que hay que clasificar frente a qué tipo de fístula nos encontramos. No solo el hecho si es una fístula de acuerdo a su tiempo de evolución como temprana o tardía, ¿verdad?
temprana, consideradas aquellas desde 10 hasta 4 semanas posoperatorios, o las tardías, que son mucho más frecuentes en los pacientes radiados. Algunas de estas pueden aparecer tan tarde como hasta los 2 años, pero también podemos encontrar siguiente, doctora, aquellas fístulas que se clasifican de acuerdo a su complejidad. Y de hecho, el algoritmo de manejo que nos contribuyó a nosotros a decidir el abordaje quirúrgico de este paciente nos permitía hacer dos preguntas principales: frente a qué tipo de complejidad de fístula estamos, frente a una fístula simple o a una fístula compleja, o aquel paciente que presenta síntomas leves o síntomas graves, ¿verdad? Hablamos de una fístula simple, aquella que se caracteriza por un trayecto que es menor a 2 centímetros y que tampoco está involucrado en él la aplicación de radioterapia. Pues acordémonos que para considerar al contrario una fístula compleja es aquella de gran tamaño que involucra una estenosis uretral y que además de ello está precedida de efectos ocasionados por la radiación, sobre todo cuando hablamos de aquellos pacientes que han sido sometidos a terapia por cáncer de próstata o cáncer de recto, considerando que en este paciente, aún habiendo identificado los hallazgos de un adenocarcinoma de próstata, no fue sometido a radiación. De hecho, solo se mantuvo en vigilancia oncológica y los parámetros por oncología se mantuvieron adecuados para no considerar ser paciente candidato a una radiación, lo que por ende nos contribuye a nosotros a hacer una clasificación como la que vemos en la siguiente imagen. Vaya, como mencionaba la doctora, una vez que nosotros tomamos en cuenta todo lo que ella ha mencionado, cómo caracterizar la fístula, caracterizamos la fístula de nuestro caso, ¿verdad? Tenemos que es una fístula rectouretral, según los hallazgos que hemos encontrado. Es una fístula que se da a nivel de la anastomosis ureterovesical, el tamaño aproximado de 13 milímetros del tamaño del orificio de la fístula, con un trayecto único de aproximadamente 1.5 centímetros. No es un tejido irradiado, tiene menos de 3 semanas después de la prostatectomía radical cuando nosotros lo evaluamos, la presencia. Y con esto tenemos que realmente nuestra fístula o la fístula de nuestro caso era una fístula simple, ¿verdad? Caracterizada como una fístula simple. Ahora, con todo esto que tenemos, pasamos a la siguiente pregunta. Con los hallazgos clínicos y los estudios diagnósticos que nosotros hemos presentado, ¿cuál sería la estrategia de tratamiento para este paciente y qué abordaje quirúrgico elegirían ustedes y cuáles serían los factores que fundamentan esa decisión? Bueno, doctora, Creo que seguimos con el doctor Puerta. Básicamente los tratamientos son, como decíamos antes, ¿no es cierto? Ya ustedes resolvieron las dudas, no está irradiado. Cuando el paciente esté irradiado, a esto les comento que ayer una médica de acá de Colombia, que se llama la doctora Cristina Martínez, nos pasó un caso hermosísimo de una fístula que tenía todas las características de una fístula compleja, las que ustedes mostraron, y le hizo un gracili, ¿no es cierto? Ese es uno de los tratamientos que existen cuando la fístula es compleja y la fístula tiene zona irradiada. Pero en esta fístula que no tiene esas características, la cirugía de George Mason es una buena opción. Hay otra posibilidad que se llama rehacer una anastomosis colonal, pero si uno se ve y teniendo experiencia en la cirugía de George Mason y en cambio una nueva una anastomosis por debajo de la fístula, uno sí escogería la cirugía de George Mason, pues es una cirugía que uno ve, cuando uno abre, uno ve eso como un libro, se le abre totalmente el campo. Creo que esos son los factores que se tienen. Ustedes ya la tienen bien caracterizada y me imagino que con esas características que nos mostraron, por eso escogieron y por eso hablamos de George Mason y esa es la citación que se hizo, ¿no es cierto? Porque creo que es la mejor opción en su caso. ¿Alguien más? Bueno, ahí en el hospital los casos que hemos visto, como les repito, pues se abordan junto con urología y entramos juntos recuerdo mucho
un paciente similar a esto pero que tuvo varias cirugías porque recidivaba. Pero cayendo en este caso particular, pues claro que está bien indicada la técnica de George Mason para este caso. Pues sí, es algo quizás personal para compartir con ustedes. De hecho, nosotros no es que tengamos abordaje George Mason en todo momento. Realmente para nosotros ha sido una gran enseñanza. Antes de conocer parte de la técnica que íbamos a realizar, ni siquiera comprendíamos por qué se iba a realizar la técnica. Una vez conociendo todos los criterios y pues todo lo que involucraba el paciente, pues ha sido para nosotros una gran posibilidad para aprender y de hecho ver cómo evolucionan nuestros pacientes quizás ha sido el aprendizaje más grande para nosotros. Acá traemos un diagrama que nos proporciona la literatura, en donde nos permite a nosotros conducirnos de forma adecuada para llegar al punto de por qué considerar el abordaje de George Mason, ¿verdad? Como les decía anteriormente, preguntarnos si es un paciente con una fístula simple o compleja y además de eso, si presenta síntomas graves o son síntomas pues llevaderos por el paciente, ya que de eso depende mucho del manejo. Consideramos que si es un paciente que presenta una fístula simple, que no presenta sintomatología, que se asocie a largos trayectos o la presencia de radiación previa o hasta una estenosis uretral, nosotros podemos considerarla como una fístula simple. De esto depende también si el paciente presenta sintomatología severa o sintomatología, pues, que es llevadera para el paciente. Por ejemplo, si es un paciente con una fístula simple que la caracterizamos con síntomas severos de infecciones de vías urinarias a repetición, el paciente persiste manifestando fecaluria, neumaturia, ya se convierten en síntomas molestos que resultan intervenir en el ámbito en vivir del paciente y por consiguiente ahí es donde nosotros vamos tomando la decisión de si este tipo de fístulas pues le hacemos una derivación fecal y consideramos pues el cierre espontáneo de la fístula, pero haciendo un control de esta misma a los 3 meses. Pues sí, existe literatura que nos respalda con un cierre espontáneo, pero no sucede en todos los casos y como les expreso, depende de la complejidad del caso que estemos involucrados, ¿verdad? Hay pacientes que no requieren de una derivación fecal porque es una fístula simple y que no presentan síntomas severos. Por consiguiente, solo se manejan de forma con una dieta que esté libre de residuos, la derivación urinaria en el paciente y siempre el chequeo periódico para identificar pues si hay un cierre un cierre espontáneo de la fístula. Si una vez teniendo este periodo de ventana de 3 meses el paciente pues no cierra el defecto fistuloso y es donde consideramos el abordaje quirúrgico. De hecho, este paciente se derivó, se hizo la derivación urinaria y se hizo la derivación fecal, tal cual lo explicó mi compañera. Y 3 meses después, al no ver un cierre espontáneo de la fístula, pues nosotros consideramos hacer el abordaje quirúrgico, que tal cual fue el George Mason, ¿verdad? No así cuando hablamos de una fístula compleja, ¿verdad? Que cumple los criterios de una fístula con un defecto fistuloso mayor a 2 centímetros, que ha estado sometido a radiación y que además puede haber presencia de una estenosis uretral. Las técnicas quirúrgicas acá pueden variar desde una técnica con la transposición de colgajos, ya que el tejido que se ha sometido a radiación no es candidato para hacer reparo primario, ¿verdad? Ni colgajos, porque claro, no nos permite hacer una tracción adecuada del tejido por lo fibroso que está y tampoco permite una cicatrización adecuada y tiene una mayor tasa de recidiva, de fallo en la técnica quirúrgica, ¿verdad? Al hacer un reparo, sin transposición, por ejemplo, de un colgajo como el colgajo de Gracilis, o también podemos hacer abordajes abdominales, ¿verdad? Que nos permitan hacer reparación del defecto
Claro, no es nuestro caso ahorita, pero importante conocer algunos de los abordajes que también nosotros tenemos a disposición para este tipo de pacientes. Cayendo a conclusión, pues el abordaje que decidimos nosotros, dado los hallazgos de ser una fístula simple, que además se acompaña de síntomas severos, pues contribuyó a una derivación fecal urinaria más el abordaje George Mason. Siguiente, por favor, doctora. Le estoy dando, pero como parte de la historia nada más, ¿verdad? Considerar que la técnica de George Mason fue descrita desde el año de 1969, en donde inicialmente, pues, los estudios eran más dados hacia Mason, porque el George Mason es una composición de diferentes tipos de autores que contribuyeron a patentar esta técnica, ¿verdad? Considerar que es una incisión parasacra, es un abordaje posterior transrectal, transesfinteriano, con una excelente exposición anatómica. Y de hecho, para nosotros como coloproctología resulta ser una técnica que involucra un conocimiento adecuado de esta zona, ya que acordémonos que vamos abordando todos los componentes hasta la pared posterior del recto, que nos permite a nosotros exponer el sitio del trayecto fistuloso. Siguiente. Considerar en cuanto a los principios del manejo preoperatorio en el paciente, en todo paciente que va a ser sometido a ese tipo de cirugías, ¿verdad? La preparación con un protocolo de limpieza adecuado y un paciente pues que entre en las mejores condiciones. No solo hablo de que hemodinámicamente el paciente entre a sala de operaciones con signos vitales estables, sino que previamente nosotros preparamos nutricionalmente al paciente con una buena dieta, porque parte de lo que nosotros logramos en estos pacientes es nutrirlos adecuadamente para que contribuya a una cicatrización adecuada del tejido, ¿verdad? Pues lo que contribuye con una antibiótico profilaxis previo al abordaje quirúrgico, ¿verdad? La cobertura entérica adecuada con esa antibiótico profilaxis, el drenaje urinario que ya nosotros constatamos con este paciente, ¿verdad? Y claro, la derivación fecal que se hizo previamente con una colostomía en el paciente. Siguiente. Entonces, como ya mencionó la compañera, inicialmente al pasear nuestro paciente por todos los hallazgos que habíamos encontrado, ya una vez que habíamos caracterizado la fístula, por la persistencia de sintomatología molesta para el paciente, nosotros decidimos indicar una derivación fecal. Por la fístula rectouretral se hizo la programación quirúrgica y el día 24 de noviembre se realiza una colostomía en asa por videolaparoscopía sin ninguna complicación, siendo dado de alta el paciente en ese momento. Ya una vez desde octubre, noviembre, que urología hace derivación urinaria, nosotros hacemos derivación fecal, se le inicia todo un seguimiento al paciente y como bien mencionaba mi compañera, un seguimiento integral, nutricional, para estar vigilando todo en caso de que este paciente o dar chance de que esta fístula pueda, o darle ese chance de que pueda cerrar. Ya una vez derivado el paciente, lastimosamente tenemos que, a pesar de esto, en los controles seguimos teniendo la persistencia y la presencia de la fístula, por lo cual en manejo conjunto con urología y coloproctología se decide dar un manejo definitivo de la fístula y se programa para febrero de este año el abordaje quirúrgico conjunto. En este momento y con todo esto, como mencionaba mi compañera, con un debido control oncológico del paciente y con un PSA control de un 0.01 que también teníamos pendiente, ¿verdad? Siguiente, doctora. Acá podemos ver las imágenes ya de nuestro abordaje programado, abordaje George Mason. Estas son nuestras imágenes del procedimiento realizado. Tenemos ahí la incisión que hicimos por planos. Nosotros hicimos la exposición inicialmente en una posición adecuada del paciente, así como lo exige la literatura. Se colocaron, el separador Longstar. Una vez que se fue incidiendo capa por capa, nosotros fuimos caracterizando las estructuras y dejando reparos en cada una de ellas, en cada una de las capas, así como lo exige la técnica también, hasta que llegamos hasta la pared posterior del recto, la cual también reparamos, incidimos, y una vez que hicimos todo el abordaje, llegamos a exponer adecuadamente la fístula. En ese momento entra urología
urología, bueno, estuvieron todo el tiempo con nosotros porque inicialmente incluso en el transquirúrgico y como ya habíamos mencionado, se hace nuevamente la cistoscopía para evidenciar el trayecto. Hace el abordaje en este momento de urología, realiza el cierre de la fístula y posteriormente nosotros hacemos nuevamente el cierre por planos, como lo exige la técnica para que nosotros podamos evitar algunas complicaciones que ya están descritas, ¿verdad? Fuimos bastante estrictos con esto, se cerró por plano, con lo que nosotros ya habíamos dejado reparado y se finalizó el procedimiento sin ninguna complicación, se logró realizar el cierre de la fístula en ese momento y posterior a eso el paciente tuvo una recuperación adecuada y fue dado de alta sin ninguna complicación o quirúrgica inmediata, ¿verdad? Siguiente. En el manejo postoperatorio y en el seguimiento del paciente, quizás tiene la mayor parte de la efectividad además de la técnica quirúrgica, ya que si nosotros no hacemos un control estricto de la evolución postoperatoria del paciente, no sabemos si este paciente tuvo efectividad en cuanto al cierre de ese defecto fistuloso. Y de hecho, lo que nos debemos tomar en cuenta es que debemos hacer un control de esa cicatrización de la herida operatoria, ¿verdad? Hay que ir vigilando el cierre adecuado de los tejidos, ¿verdad? Nosotros con nuestro paciente tenemos las características que los vamos controlando cada 2 semanas en nuestros controles postquirúrgicos de coloproctología para ir verificando pues que vaya todo conduciéndose de forma normal. Verificando además el cuidado de la herida operatoria y que no haga ningún tipo de seroma. Hasta este punto el paciente pues se mantiene con la presencia de una sonda transuretral que posteriormente con los estudios pues se logra retirar verificando que haya un cierre adecuado del trayecto fistuloso. Siguen. Aquí continuamos, como mencionaba la compañera, nosotros damos todo el seguimiento postquirúrgico al paciente. En el postoperatorio inmediato podemos evidenciar cómo ha ido cicatrizando la herida, no ha habido presencia de, bueno, como mencionaba la compañera, los primeros días se mantuvo la sonda transuretral, el paciente no tuvo signos de infección en la herida operatoria, se mantuvo hemodinámicamente estable. Luego, en el siguiente control, se mantiene la adecuada cicatrización de la herida, no hay dehiscencia, no hay signos de infección. Se realiza una cistografía control y en el manejo conjunto con el urólogo nos quedamos con la enseñanza también de que realmente el estudio adecuado en el postquirúrgico para este tipo de pacientes, lo adecuado es una cistografía, ya que si nosotros volvemos a realizar una cistoscopía, podemos causar nuevamente daño y botar todo lo que habíamos realizado, ¿verdad? Entonces, como muy bien lo realizamos, se realizó la cistografía en el cual no se evidenciaban fugas en la cistografía control. El paciente, una vez retirada la sonda transuretral, inició con una micción espontánea adecuada y continencia ya sea urinaria y anal conservadas. No hubo complicación con respecto a eso. Y en el tercer control tenemos que ya había una cicatrización más completa de la herida operatoria, no se evidenciaron signos de una inadecuada cicatrización o de infección. Hasta este punto ya el paciente estaba asintomático, sin sonda transuretral, defecando sin complicaciones y actualmente ya en el último control, que en ese ya no tenemos foto de la herida ni tenemos acá en la presentación, pero ya hubo un último control donde nosotros ya estamos evaluando al paciente y valorando el hecho de un cierre de la ostomía por la adecuada evolución que hubo con nuestro paciente. Acá tenemos las imágenes del cistograma que se realizó por parte de urología, donde no logramos evidenciar fuga del material. ¿Quieren que comente? Sí, dígate. Bueno, la verdad que yo estaba hablando con el doctor Puerta antes de iniciar este panel de presentaciones. Yo no tengo experiencia. Quizás la única experiencia que tuve yo cuando operamos un paciente con una fascitis necrotizante, se hizo una gran cavidad allí en la parte del recto anterior.
y se vio una perforación del ureterio, que fue tratado porque teníamos abierto. No hicimos abordaje George Mason. Yo creo que no ha sido la experiencia única, pero es la técnica indicada para la fístula ureterorectal, ¿no? Bueno, ustedes los han hecho a buena hora y los felicito por eso. Lo que me da inquietud es ver esa incisión medio oblicua. No sé si le sacaron el coxis o no le sacaron el coxis, pero no es una No, incisión recta. Eso es lo que estaba viendo la incisión que le han hecho en la piel. sí, realmente, doctor, a la hora de nosotros ver las imágenes, porque lo discutimos antes, realmente al evidenciar acá en las imágenes se ve un poco más horizontal de lo que realmente estaba a la hora de visualizarla en el paciente. Pero sí se realizó, como mencionaba la técnica, una incisión medial más o menos o un poco lateralizada y se respetó el coxis, no se hizo extracción del coxis o coxitomía. Bueno, lo felicito entonces, de verdad. Muy bonito caso. Gracias, No. doctor. Doctora, Coincido, es un excelente muy buen caso, muy caso. bonito. Yo tengo algunas anotaciones importantes. Esta cirugía no empieza con George Mason, esta cirugía empieza con Bevan en 1917. Sí, él hizo la publicación del acceso transesfintérico, porque Kraske en el 85, 1885, había hecho el abordaje posterior con cosigectomía, pero sin entrar los esfínteres. Bevan fue el que lo publicó ya con los esfínteres y George Mason rehabilitó reeditó esta cirugía en 1970. Y es más o menos la historia de esto. Una cosa muy importante cuando hacemos esta cirugía de George Mason es los planos. Mire, yo utilizo tres suturas. Pido calvo, pido seda y pido meclin y no pasa en ningún plano para marcar. ¿Por qué? Porque cuando uno va a incidir cada plano, tiene que colocar la sutura antes y después incidir. Cuando uno cuando uno hace la incisión, ve cómo muchos de esos planos se pierden, se van porque son musculares, se van. Y si uno no hace eso, termina pegando lo que no es con lo que no es, ¿no es cierto? Entonces termina pegando las estructuras como no son. Entonces, antes de ir cada plano, ¿y por qué los coloco con esas tres suturas? Porque no las tengo a mano, pero porque me dan me permiten esa visualización rápida cuando estoy haciendo el cierre de que no se me confunda un plano. Y como le digo, muchas veces encuentro que el plano que voy a hacer está totalmente escondido, lo tengo que sacar porque es un plano muscular y se me ha ido por debajo de los otros planos. Muy, muy importante en esta cirugía hacer eso para no tener un excelente resultado. Un caso muy bonito, esta cirugía le hicimos mucho porque antes de llegar al TAMIS y que llegara la decisión endoscópica de la mucosa, de pronto hubo muchos casos de grandes pólipos rectales y adenomas gigantes que se operan por este método. Hay unas indicaciones, esta cirugía sirve para lesiones que estén por debajo de C4, ¿no es cierto? El que esté por encima de C4, esta no es la vía, ¿no es cierto? Así haga cosigectomía. Yo siempre que hago una vía posterior hago cosigectomía, siempre porque me permite más visualizar más y no tiene ningún problema funcional. El paciente no queda con ningún dolor ni nada. Hasta ahora nunca me ha pasado eso. Siempre dejo drenaje porque como hago coxigectomía me quedan en planos me quedan espacios que necesito dejar drenaje. Eso es la experiencia que yo tengo en esta cirugía. La hacíamos mucho más antes, ahora la hacemos menos. Tengo una publicación en la revista colombiana de gastro del 2022 sobre un tumor amartoma quístico retroperitoneal, amartoma quístico presacro que tuvimos que operar por este método porque había sido operado primero como una fístula. Entonces, mire, ya tenía una fístula, entonces ya tenía una comunicación con el ano y con todos los esfínteres. Entonces, esta cirugía me permitía a mí hacer toda la resección y respetar los esfínteres y poder reconstruir al paciente. Un excelente caso. Pienso que es muy importante que todos los coloproctólogos y todos los residentes vean esta técnica y tener esos tips en la mente, sobre todo la disección por planos. Es importantísimo. Y se coloca la sutura antes de cortar. Si corta y empieza a buscarla, de pronto ya la perdimos. Sí, gracias, Gracias. doctor. Si me permiten Bueno, agregar así muy breve, también si hay la oportunidad de que sea una cirugía electiva, cuidar el estado nutricional del paciente para tener pues una buena cicatrización, y que no tengamos una respuesta inflamatoria también. Cuidar pues los aspectos nutricionales e infecciosos.
Y felicidades por su caso. Gracias, doctor. Bueno, ya nos pasamos un poquito de tiempo, pero quiero de verdad felicitar a los residentes. 2 casos interesantes, uno relativamente común o frecuente, como es una enfermedad diverticular complicada. Todos nos hemos topado con esto, pero mire, sin embargo, como tenía un divertículo de Meckel, como que hizo eh, 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 tener diferencias a la hora de tratar, y eso es importante que se vea. Y el segundo caso, pues, no solo por la complejidad, sino por la buena evolución, bastante interesante, muy bonito. Y bueno, nada, los felicito a ambos grupos y esperamos, también le doy las gracias a los invitados por sus aportes y esperamos el próximo mes nuevamente encontrarnos por aquí. Corresponde a México el mes que viene la presentación. Esperamos contar con la participación de todos. Muchas gracias. Ok. Muchas gracias. Gracias. Muchas Gracias. gracias. Un Abarca, abrazo a estás todos, diciendo gusto en algo, pero estás saludarlos. apagado. No, Nada. solo gracias y gusto en Abarca quiere saludarlos. decir Ahí algo, me pero despido está... yo. Doctor Cervantes, un ok. saludo de su alumno también. Mi compadre Rogelio allí. Y doctor Puertas, gusto en Sergio, el conocerlos. doctor Puerta Y y esos Abarca, residentes gracias. magníficos, Rogelio, yo. gracias. Hasta Bueno, luego. Ya, ya, son ya, dos, Ingrid, un abrazote. Belisario, casos Jessica, Gracias. que resolvieron, como sea que sea, pero se resolvieron. Está bien. y Es lo Fabiola, bueno. sí. Ahora Fabiola, estamos Jessica, tranquilos. Belisario, gracias. Y gracias por Gracias. su Chao, Gracias. chao. al Gracias. doctor Portillo también. Muchas gracias.